Bueno, es un gusto estar acá, comenzando este año 2021 en nuestra cumbre global. ¿Hacia dónde vamos? El año pasado, 2020, fue un año de mucha incertidumbre. Yo quiero hablarte de un tema especial y es gestionando el ministerio en la crisis. Estoy hablándole a pastores, a líderes de iglesia. Quiero hablar del tema de cómo gestionar tu ministerio en la crisis. Y para eso quiero ocupar el pasaje de Lucas 18 como introducción, Lucas 18 del 1 al 8. Quiero que me acompañes con tu vista. Mira lo que dice. Es una parábola de nuestro Señor. Dice el versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ojo, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y me detengo en el versículo 8, porque el Señor pone en contexto esta parábola. La lleva directamente a nuestros días, a los días finales. Os digo que pronto les hará justicia, dice el versículo 8, pero termina con esta conclusión, que es la que quiero usar como base para este mensaje. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Está haciendo y llevando esta parábola a estos días finales y está hablando de una viuda que constantemente va y pide, y el juez injusto se resiste a darle lo que ella está pidiendo y está llevándolo al contexto. Sabes, son días de crisis y el Señor termina como diciendo: en los días finales habrá algo similar y mucha gente va a perder la fe por causa de la dificultad. ¿Hallará fe en la tierra? Es la pregunta que se hace. ¿Sabe? El mundo cambió. Este año pasado, 2020, en el mes de marzo, creo que nadie se esperaba la pandemia. Yo recuerdo los primeros días. Ya para el día 17 comenzó a hablarse aquí en nuestro país, El Salvador, y en Centroamérica, en todo el hemisferio. Comenzó a hablarse de ya los confinamientos, y fue en cuestión de una semana literalmente en que todo cambió. La iglesia cambió de pasar a tener planes para ese año, el año 2020, literalmente en una semana todo cambió, todo fue trastornado y entramos a lo que fue el proceso virtual y literalmente fue difícil porque yo recuerdo tener conversaciones con pastores y amigos y decir: en julio volveremos, en junio volveremos. De ahí lo pasábamos a septiembre y resulta que llegó diciembre. Ya estamos aquí a finales de enero. Y ya se está administrando la vacuna, pero ya hay mucha inestabilidad, incertidumbre que tiene efectos secundarios. ¿Sabe? Hay mucha incertidumbre en el mundo y parece ser que todo esto no va a cambiar. Ahora, le quiero hablar de este tema, de cómo administrar o gestionar el ministerio en crisis de largo plazo por una razón. Dios por alguna razón me metió a mí personalmente como pastor aquí en San Salvador en un proceso en los últimos 8 años. Desde que nosotros comenzamos la iglesia, diríamos hasta que comenzamos en el año 2001 hasta el año 2013, fue una cosa impresionante, un crecimiento impresionante, un apoyo, un respaldo de Dios. Parece ser que no nos hacía falta nada, todo eran buenos planes, buenas expectativas. Pero en el año 2013 hasta la fecha entramos en un proceso muy difícil y sabe, fue una crisis que no me esperaba. Y por cierto, ya vamos para el 8º año, 9º año, porque comenzó allá por el 2012, 2013, 2012. Y le comento algo de esto para que entienda de lo que quiero hablarle. Los permisos para la construcción de este edificio, donde estoy actualmente, se atrasaron 4 años. Desde el 2009 estuvimos nosotros ya planificando la construcción de este edificio y fue hasta el año 2013 que todo eso se resolvió. Hubo un atraso de 4 años.
Cuando se decidió construir esto y la inversionista que hizo este edificio decidió construirlo, ninguna empresa, ¿sabes? Muchas empresas fueron invitadas a querer construir. Estamos en una montaña. Todas las empresas se retiraron. Ninguna quiso meterse en este proyecto por los riesgos que tenía. ¿Sabe? Comenzamos la construcción en marzo del 2013 y los vecinos nos amenazaron y casi logran parar el proyecto. Los vecinos de esta zona, que es una zona exclusiva aquí en la ciudad de San Salvador, comenzamos a tener ciertos conflictos con los vecinos. Todo comenzó a ser tan complicado, mis hermanos. ¿Sabe? Nos pasamos allá en el mes de diciembre del 2017 sin terminar porque los fondos se acabaron, no pudimos terminar el edificio. Y era una tras otra cosa. Cuando nos pasamos al edificio en diciembre del 2017, literalmente la congregación que en ese entonces andaba y rondaba las 3,000 personas, bajó de 3,000 a 1,500 personas. Asimismo los ingresos. Y nosotros teníamos muchas más que hacerle frente a muchas más situaciones financieras. Fue un caos el año 2018. Era una crisis que se fue acrecentando en un proceso. La iglesia se redujo a la mitad, igual también los ingresos. Y en el año 2018 el banco amenazó con embargarnos este edificio. El año 2018 fue espantoso, hermanos. Crisis tras crisis tras crisis en finanzas. Las personas que estuvieron trabajando aquí en este edificio hacían cola en mi oficina y pidiendo que les pagáramos y nosotros sin recursos. La gente, porque teníamos una montaña, estamos en una montaña y el edificio estaba sin terminar. Mucha gente se fue quejándose, habría críticas por todos lados. Fue un año confuso, de mucha crisis, mis hermanos. Y al día de hoy estamos en la parte final de todo ese proceso. Han sido 8 años, 8 o 9 años, por ahí más o menos calculo, de mucha dificultad. Y sabe, cuando estábamos planificando la prédica, quiero hablarle de los principios que me sostuvieron para gestionar el ministerio en medio de esta crisis, porque el día de hoy ya estamos en la parte final de la pandemia, esperando que en este año 2021 comience la normalidad. Pero déjeme decirle algo, estamos como iglesia creciendo en todo sentido. Estamos retornando, estamos viendo algo de Dios poderoso. Y sabe, por alguna razón estos 8 o 9 años de gran dificultad me enseñaron muchos principios que son los que quiero compartirte hoy rápido. Sé que no tengo mucho tiempo, pero ¿cómo gestionar el ministerio en crisis a medianos y largos plazos? Como le digo, estoy hablando de 8 o 9 años de esta crisis. Te voy a enseñar principios que me ayudaron a sustentar y a gestionar el ministerio para salir, porque de eso es lo que te quiero predicar hoy, te quiero enseñar hoy. En medio de esta crisis, tú que eres pastor o eres líder, cómo gestionar la crisis que estás viviendo, porque no dudo que hay muchas personas que están pasando esa crisis a razón de la pandemia del año pasado. Están viviendo crisis ya. ¿Cómo gestionar la crisis ministerial? Quiero hablarte de algunos principios. En primer lugar, quiero hablarte del primer principio: decisiones en función de la visión de Dios. Repito. Decide en función de la visión que Dios te ha dado. El libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18 dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Es imposible hacer el ministerio sin una visión clara. Bien lo dijo alguien: el que no sabe a dónde va, ya llegó. Para el que no sabe a dónde va, cualquier puerta abierta es buena. Y ojo con esto, porque son muchos los pastores o líderes que no tienen claro hacia dónde van, qué es lo que Dios ha puesto en sus espíritus. Déjame decirte que lo que Dios, el depósito espiritual que tú tienes, es de vital importancia que lo clarifiques, porque si tienes claridad y tú decides en medio de la crisis en función de esa visión que Dios te ha dado, vas a gestionar correctamente la dificultad y la adversidad. Ojo, esto es importante. ¿Sabes? El año 2018, que considero de esos 8 o 9 años el año más difícil, más duro. Recuerdo muy bien que nos atrasamos. El movernos al templo hizo que
literalmente la congregación bajara a la mitad de la cantidad de gente que se congregaba y por ende los ingresos. Y ya fue imposible pagarle al banco la deuda que tenemos por este edificio. Nos atrasamos 4 meses. 4 meses de atraso en el pago. La suma llegaba y recuerdo muy bien que llegaban carta tras carta recordándome, presionándome del banco. Llegaron a sumar casi $130,000 que teníamos que pagar. Y resulta que el banco estaba preocupado porque al llegar al 4.º mes de atraso, la superintendencia del sistema financiero aquí en el país ellos tienen que hacer un depósito de más de $1 millón. Era complicado para ellos, la presión era intensa, mis hermanos. Y sabe, recuerdo muy bien que nos amenazaron. Recuerdo que me llevaron a una oficina, una sala donde estaba ahí el director legal y ahí estaba, óigame, el presidente de la junta directiva, estaba ahí con 8 personas y me amenazaron con embargar el templo. Recuerdo muy bien que salí ese día casi llorando de esa reunión y les dije: procedan a hacer el embargo. ¿Y sabe qué? Al final vinieron ellos y nos dijeron: entréganos el edificio. Entonces, y les dije: no se lo voy a entregar. Si lo van a hacer, hágalo de manera legal. ¿Sabe? Yo sabía, porque el Señor nos había dado una palabra, que este lugar era nuestro. ¿Sabe? Palabra clave de la que te voy a hablar: visión. Vamos, repite conmigo: visión. Ahí donde estás, repite conmigo: visión. Cualquiera pudo no haberle hecho frente a esa situación. El banco, prácticamente con los asesores legales que ellos tenían, me estaban diciendo: entréganos de manera, firma un documento. Me pusieron un documento, lo leyeron para que yo lo firmara, pero yo me negué a firmarlo y les dije: si van a hacerlo, háganlo por los métodos legales. ¿Qué estaba haciendo yo? Estaba decidiendo en función de lo que Dios había puesto en mi espíritu, y es que este lugar era nuestro. Muchas veces van a venir a ti circunstancias en la crisis en las cuales todo lo que miras a tu alrededor te dice, la lectura de las circunstancias te dice una cosa totalmente diferente a lo que Dios te ha prometido. El banco estaba presionando porque estaba en una situación extrema, pero la decisión que tomamos, su servidor y el equipo de pastores que me acompañan, era: bueno, vamos a luchar hasta el final, y si vamos a tener que tener un pleito legal con el banco, lo vamos a tener, pero no vamos a firmar. ¿Por qué? Porque este lugar es nuestro. Eso es tomar una decisión en función de lo que tú tienes, que Dios te ha dicho. Pues sabes, la cosa se puso peor. Yo recuerdo de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, fueron meses horribles, espantosos, estas reuniones no olvidaré. Gente que viajaban, óigame, los de este banco con el que estamos trabajando, los meros del banco viajaban en sus aviones personales a tener reuniones constantes, a hacer presión. Era difícil, casi insoportable. Pero déjeme decirle que en el mes de octubre, no tengo tiempo porque el tiempo es corto, al final Dios hizo un milagro poderoso. Porque de toda la deuda, el banco hizo una propuesta sobre la mesa. Inclusive nosotros nos hicieron como 5 propuestas y ninguna aceptamos. Y la última propuesta es la que sentimos que venía de parte de Dios. ¿Y sabe qué sucedió? Nos bajaron los intereses, estaba al 8%, lo bajaron al 5.7% de intereses. La cuota que estábamos pagando bajó 3 veces. Pagamos el 30% de la cuota, nos bajaron la cuota. La deuda de $130,000 se puso al día y automáticamente comenzamos a ser clientes al día, mis hermanos. Dios se glorificó. No me importa qué es lo que sea que tú estés pasando. Decide en función de lo que Dios ha puesto, de lo que está aquí, el depósito espiritual que Dios te ha hecho. Otro principio que me ayudó a caminar en todos esos tiempos es la mansedumbre, hermanos. Repita conmigo la palabra mansedumbre. Ya le hablé de visión, hoy le quiero hablar de mansedumbre. Camine la crisis, camine la adversidad en mansedumbre. Jesús nos dio el mayor ejemplo. Cuando Él va y ora y le dice al Señor, al Padre, ahí en el Getsemaní: si es posible, Señor, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso es mansedumbre. Mansedumbre es escuchar al Espíritu Santo y caminar en función de lo que Él te dice.
Y bien el Señor nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El poco descanso que lograba y que me sostenía en medio de tanta dificultad, adversidad, por un lado era extremo, si no era el banco, eran los acreedores, era la iglesia que... Ustedes que son pastores, que son líderes, saben lo que es que de repente tu iglesia comience a vaciarse y que la gente que siempre ha estado contigo comience a irse. Eran tantas cosas con las que estaba lidiando, hermano. ¿Sabe a dónde encontraba reposo para mi alma? En oír al Espíritu Santo, en buscarlo a Él y caminar en mansedumbre, como dice la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Sabe? Mansedumbre es clave. A veces Dios te lleva a enfrentar cosas, tú no quieres, pero vas. ¿Cómo hizo nuestro Señor Jesús? ¿Sabe? La palabra de Dios dice, quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es eso? La cruz es lo que fue para Jesús. Él le pidió al Padre que no quería, pero Él decidió ir, no hacer su voluntad. Eso es parte de la vida cristiana. A veces Dios te va a pedir en medio de la crisis que estás viviendo que hagas cosas que no quieres porque estás cansado. Recuerdo muy bien una vez con un acreedor que estaba... Una y dos, y sabe que el Señor muy bien. Yo recuerdo esa reunión y recuerdo que le pedí una cita para hablar y no me quiso dar cita y me dijo, yo quiero un cheque, tráigame un cheque con recursos, con dinero. Es la única forma como lo voy a recibir. ¿Y sabe qué hice? En fe le dije, yo le voy a llevar un cheque. Y resultó que el día de la reunión, yo confiando en Dios, no pasó nada. No pasó nada. Pero el Espíritu Santo me dijo, ve con él. Pero Señor, yo le prometí que le iba a llevar algo. ¿Cómo voy a ir? Y el Espíritu Santo me dijo, ve. Yo no quería ir, hermano. No quería ir. Ve y da la cara, me decía el Señor. ¿Sabe qué? Me levanté en esa ocasión. Y recuerdo muy bien salir por acá y el camino por donde yo iba saliendo había un aspersor que estaba literalmente llenando todo de agua. Y esa fue mi excusa. Cuando vi eso dijo, bueno, mejor no voy a ir porque no puedo pasar. Y en ese momento, milagrosamente, hermano, el aspersor se detuvo y sentí la voz del Espíritu Santo decirme, vamos. Yo no quería, pero tomé la decisión de ir. Eso es mansedumbre. Hay que caminar, hermanos. Y sabe que fui a esa reunión y nomás entré. Yo esperaba porque no llevaba el cheque. Y fue impresionante la actitud, solo por estar presente cambió. Y Dios me dio gracia delante de esta persona. Obediencia. Aunque no tengas fuerzas, oír la voz del Espíritu Santo, caminar, eso te va a dar paz. Cuando estás en la crisis, camine la adversidad en mansedumbre. O un tercer principio espiritual que quiero hablarle para gestionar el ministerio en crisis de mediano y largo plazo es asimile la nueva realidad. Le repito, asimile la nueva realidad. Jeremías 29, 4, 6 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Ojo que está hablando a los que han sido desterrados y están entrando en un nuevo territorio. Se los han llevado de Israel a Babilonia. Y cuando están entrando a una tierra desconocida, en incertidumbre, el Señor les da una palabra y les dice, adáptense, asimilando la nueva realidad. Eso es lo que les está diciendo. Compren casas, tengan hijos, vivan vidas normales, adáptense lo más rápido posible. Ese es un poder en la vida de los hijos de Dios. Muchos le llaman el poder de asimilación y adaptación, que es discernir los cambios necesarios y la rapidez para echarlos a andar. ¿Sabe qué he descubierto yo? Las personas y los líderes que logran hacer esos cambios con más rapidez a la nueva realidad,
se asimilan con rapidez en la nueva realidad, logran gestionar bien las crisis. En cambio, aquellos que resisten el cambio, la nueva realidad que se está dando, entonces comienzan los conflictos por todas partes. Pero el liderazgo que logra visualizar cuáles son esos cambios, se asimilan y adaptan. Son las personas que gestionan mejormente o de manera mejor pues la crisis. La asimilación es un concepto psicológico que explica el modo por el cual las personas ingresan nuevos elementos a sus esquemas mentales preexistentes. Mire qué bonita definición y se la vuelvo a leer. La asimilación, ¿qué es asimilación? Es un concepto psicológico que explica el modo por el cual las personas ingresan nuevos elementos a sus esquemas mentales preexistentes. ¿Sabe que estoy viendo? Muchos pastores cometieron el gran error el año pasado de no asimilar. Se quedaron esperando volver a la normalidad y la normalidad nunca llegó y resultó que sufrieron mucho, no gestionaron la crisis correctamente. Es por eso importante asimilar la nueva realidad. No es acomodarse, mi hermano, a las circunstancias. Ojo, porque es importante separar lo que es la asimilación de la nueva realidad para acomodarse, para adaptarse, es la palabra que estoy usando. No, es asimilar para adaptarse a la nueva realidad, no acomodarse. Repito, es asimilar la nueva realidad para que podamos adaptarnos a ella, que es muy diferente a lo que es acomodarnos. Entonces, es importante discernir, ¿sabe? Nosotros le voy a poner un buen ejemplo de un hermano de la iglesia que tiene una empresa de servicios de microbuses, porque aquí, como estamos en una montaña y tenemos varios parqueos, los cuales alquilamos aquí cerca, se mueve a la gente de esos lugares y ellos nos dan los servicios para mover a la gente. Resultó que con la pandemia, este hermano ya no pudo hacer eso y se le cayó todo el negocio. Pues ¿sabe qué comenzó a hacer? Comenzó a usar su flota para hacer encomiendas. Literalmente llevaba de casa en casa si tú necesitabas. Yo recuerdo haberle contratado en una ocasión porque no tenía una cortadora para cortar la grama y literalmente un hermano quería prestarme la cortadora que tenía y le llamamos inmediatamente y él inmediatamente te llevaba y se reinventó. Logró migrar y adaptarse, asimilar en el área de su trabajo, en el área de lo que él hacía, que es lo que requería el cambio. Y logró asimilar la nueva realidad y logró adaptarse, no acomodarse, que es muy distinto. Como iglesia igual, nosotros pasamos de lo presencial a lo virtual y estuvimos gestionando la iglesia virtualmente hasta el mes de noviembre, que comenzamos ya con la apertura, el mes de octubre del año pasado, y el mes de noviembre volvimos y estamos manejando ambos virtualmente y presencialmente, manejando los protocolos y todo eso requiere estar adaptándose rápidamente, asimilando los cambios. Ojo, importante. Te hablo de un principio más, que es el cuarto principio. Cuide su entorno más cercano, pastor y líder. Este es un principio importantísimo. Yo en los últimos 8 años, si la crisis que vimos no hubiera podido caminarla así, si no hubiera tenido el apoyo de mi entorno más cercano. Satanás va a buscar dividir. El enemigo va a traer división en medio de la crisis. Como líder es tu prioridad. Debes cuidar tu entorno, administrar tu entorno más cercano. ¿Y a qué me refiero con tu entorno más cercano? Tu familia y tus líderes principales que te acompañan en la visión que Dios te ha dado. Repito, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu relación con ellos y tu relación con los líderes más cercanos. ¿Sabe? Vivir circunstancias adversas. Yo recuerdo tener conversaciones con los más cercanos, con ellos. Conversaciones intensas. Conversaciones muy intensas, muy difíciles. Yo puedo decir como pastor, después de estos 8 años, que el liderazgo de primer nivel que tengo y me acompañas son relaciones probadas, probadísimas. Porque fueron dificultades tan extremas que fueron probadas en la crisis, pero tuve que administrarlos y se hicieron reuniones más fuertes
Recuerdo en una ocasión ya no tener fuerzas, recuerdo bien, y tener a 3 de mis más cercanos colaboradores en mi oficina y decirles literalmente que estaba pensando seriamente en tirarlo todo, en dejarlo todo. Y recuerdo que se paró uno de ellos y me dijo esta palabra que no olvidaré el resto de mis días. Me dijo: pastor, el último que se baja del barco es del capitán, me dijo. ¿Y sabes qué le contesté? Le dije: sí, el capitán es Jesús, le dije. Pero él se estaba refiriendo al pastor general, al que dirigía. Y cuando él me dio esas palabras, mire, no tengo temor de decirle, me quebré, me puse a llorar como un niño delante de ellos. Nunca olvidaré lo que sucedió. Los 3 se pararon y me abrazaron y me dijeron: aquí estamos contigo, aquí estamos contigo, aquí estamos contigo. Mire, no tiene idea la fuerza que sentí. En otra ocasión estaba en mi casa. Estaba con mi esposa, igual, estaba bajo una gran presión y sacando todo. Mi esposa me escuchó como alrededor de 1 hora y diciéndole: ya no aguanto, considerando renunciar. Recuerdo las palabras de mi esposa y me dijo: bueno, me dice, ¿vas a dejar el pastorado? Sí, le digo, sí, es que ya no aguanto. Y me dijo mi esposa: ¿sabes qué? Me dijo, ¿y qué vamos a hacer? Pues, si quieres que vayamos a vender pan con pollo a la esquina, ahí estaré contigo. Mire, cuando ella me dijo eso, hermano, que iba a ir conmigo a vender panes con pollo, le dije: no sé. Le dije: no renuncio, sigo adelante. Me dijo: yo estoy contigo. ¿Sabe cómo me ayudó tanto tener gente cerca, apoyándome, dándome las fuerzas? Tienes en crisis, momentos largos de crisis, gestión de crisis a mediano y largo plazo. Necesitas cuidar tu entorno más cercano. Y para terminar, el tiempo se me ha ido porque quiero orar por ti. Te doy un último principio para gestionar el ministerio en la crisis. En crisis a mediano y largo plazo, controlemos nuestros enfoques. ¿Qué miras? Eso es otra cosa que me ayudó a llevar la carga. ¿Sabe? Era una lucha de pensamientos, batalla diaria de pensamientos, todos los problemas. Yo recuerdo, y con esto yo ya voy terminando para orar, recuerdo estar una vez en la ducha, duchándome y llorando y decirle: Señor, ya, por favor, ya, que se acabe todo. Y sentí que el Señor me dijo: sigue adelante. Pero ¿y cómo? Yo te estoy forjándome, ¿cómo? Entonces Él habló a mi corazón, me dijo: deja de estar viendo, enfócate. Y me puso la imagen de Pedro cuando se hundió, iba caminando sobre las aguas. Eso es lo que te está pasando, me dice. Tú estás viendo el fuerte viento, deja de ver el viento, mírame a mí, enfoca. Entonces, cuide su enfoque. ¿Qué está viendo? Quizás tú estás pasando alguna crisis y en este momento sientes que te ahogas. Yo te entiendo. Es una sensación, es un hoyo. Yo recuerdo momentos en que casi pierdes la esperanza. Es como un hoyo, sientes que te vas en ese hoyo. Pero en el momento que enfocas y miras a otro lado, mira las promesas, mira las cosas buenas que Dios te ha dado, miras a Jesús, en ese momento puedes descansar y gestionar la crisis que estás pasando. Te dejo estos 5 principios y te los repito. Decida en función de la visión de Dios en primer lugar. Camine la adversidad en mansedumbre y asimile la nueva realidad. Es el tercero. El cuarto, cuide su entorno más cercano. Y el quinto, controlemos nuestros enfoques. Voy a orar por ti. Voy a bendecir tu vida. Sabes, quizás quiero terminar con esto. Estamos como iglesia comenzando a experimentar una renovación total. Todo está comenzando a caminar en otra dirección y Dios, su bendición está alcanzándonos. Pero fue necesario ese periodo de 8 o 9 años para prepararnos, gestionar esos tiempos que Dios permite, tiempos de crisis a mediano y largo plazo. Es vital e importante y te he dejado aquí unos principios. Así que ahí donde estás, oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a orar por tus siervos, por tus siervas, por tus líderes, Señor, aquellos que están sirviéndote el ministerio.
Padre, quizás hay algunos acá que están sintiendo lo duro, Señor. Algunos de ver sus iglesias estancarse. Tal vez las finanzas de algunos están cayéndose, Señor. Señor, dale la fuerza para decidir con valentía en función de la visión que tú les has dado. No retroceder ni un ápice, Señor, en esa visión que tú le has dado. Y aún en medio de la crisis, aunque todas sus circunstancias les digan que están en contra de lo que dice la lectura de la adversidad y las circunstancias, dale, Señor, las fuerzas para decidir y seguir decidiendo en función de la visión. Oh Padre, dale señales. Padre, dale rompimientos. Dale ese maná diario, esa palabra, Señor, para que tengan fuerzas y decidan. Lloro también por los entornos de tus siervos, aquellos que están alrededor, sus esposas, sus hijos. Algunos quizás están desgastados por el tiempo que ya comenzaron a sentir el desgaste. Y sus hogares están siendo afectados. Oh Padre, dale sabiduría a tus siervos y a tus siervas para administrar sus entornos más cercanos de vida. Fuerzas también para dirigir el enfoque, Señor. Dios, visita a tu pueblo, Señor, enseñando mansedumbre. Hazle ver, Señor, a tus líderes la importancia de imitar a nuestro Señor Jesús y obedecer, aunque la carne, nuestra debilidad, no quiera levantarnos a obedecer en mansedumbre en medio de la dificultad. Y Dios trae gracia abundante y muéstrales el poder que hay para al caminar de esta manera. Señor, bendigo a tus líderes. Bendigo, dales también revelación, Padre, para discernir los cambios necesarios, echarlos con rapidez y asimilar para adaptarse a la nueva realidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones de lo alto. No dudo que el Señor, este es un nuevo tiempo para la iglesia, un tiempo especial y de avivamiento. Que Dios te bendiga.